Hola, muy buenas tardes. Es martes 9 de diciembre de 2025. Largo e intenso puente de la Constitución con numerosas actividades. Nosotros comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Un año más, Tarazona inaugura la Navidad con el tradicional encendido de luces. Además, celebramos las jornadas de puertas abiertas en el Ayuntamiento para conmemorar el Día de la Constitución. Los mayores de Tarazona disfrutaron de un almuerzo con migas a la pastora. Es tiempo de mercadillos y rastrillos navideños. En un día de primavera, poesía homenaje a Antonio Machado en su 150 aniversario. Entrevistamos a Pedro Bayona. Y en los deportes, toda la actualidad deportiva del fin de semana de Tarazona y la comarca. En Tarazona cada compra es una conversación, un saludo, un abrazo, momentos compartidos. Queremos verte, no solo venderte. Compra en las tiendas de siempre, habla con los comerciantes, amigos y socializa. Aquí lo importante eres tú y el comercio que nos une. Tarazona, tu gente, tu sitio. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Un año más, Tarazona inaugura la Navidad con ese tradicional encendido de luces. Tarazona dio la bienvenida a la Navidad el pasado viernes con el tradicional encendido de las luces navideñas, un acto que año tras año congrega a cientos de vecinos en la Plaza de España. La expectación se notaba desde la primera hora de la tarde y cuando llegó el momento, el espacio estaba completamente lleno de familias, niños, jóvenes y mayores que no quisieron perderse una de las citas más especiales del calendario turiasonense. El alcalde de la ciudad, Tono Jaray, tomó la palabra para agradecer la asistencia de todos y destacar la importancia de estos momentos que unen a la comunidad. Junto a él se encontraba la corporación municipal participando activamente en el acto. Uno de los instantes más emocionantes llegó con la cuenta atrás. El público acompañó a viva voz y al pulsarse el botón, la plaza se llenó de luz y aplausos. Las calles principales de Tarazona se iluminaron de inmediato, dando inicio a la temporada navideña y creando un ambiente mágico que sorprendió especialmente a los más pequeños. Como ya es tradición, la coral turiasonense, dirigida por el maestro Royo Albericio, fue la encargada de poner la nota musical al evento, interpretando su repertorio de villancicos y canciones navideñas, creando un momento de especial emoción para un público entregado que acompañaba con sus voces alguna de las canciones interpretadas. Antena Aragón, Tarazona Noticias, estuvimos allí y al finalizar hablamos con el alcalde Tono Jaray, quien valoró muy positivamente la participación ciudadana y destacó que la Navidad es un tiempo para compartir, disfrutar en familia y fortalecer los lazos que hacen de Tarazona una ciudad viva y unida. Bueno, pues aquí dentro del ayuntamiento, después de ese encendido maravilloso de luces que tocaba estas Navidades ya, estábamos todos esperándolo, Navidad 2025, encendido 2025, nuevas decoraciones, Tono Jaray, alcalde de Tarazona, ya muchos años con esta tradición. Sí, lo comentábamos esta mañana con algunos conocidos, que realmente yo no recuerdo de pequeño que se hiciera el encendido de las luces, ¿no? Pero todo evoluciona y la Navidad también. Y después yo creo que vivimos en una ciudad maravillosa, Tarazona es fantástica y las luces realzan más esa belleza. Entonces yo creo que son unos momentos en los que podemos vivir Tarazona de una forma distinta y bueno, el encendido es el primer paso de esos momentos que vamos a vivir. Les decía antes en las palabras que decía antes de comenzar el acto que al final en esta plaza vivimos muchos momentos maravillosos, ¿no? Desde el comienzo de las fiestas, donde pues, la salida del cipote gato es algo muy, muy emocionante, muy intenso, a otros momentos más entrañables, como por ejemplo cuando ponemos el pañuelo a los recién nacidos y ves que a los abuelos o abuelas casi les sale una lagrimilla, ¿no? Pero que este es el momento mágico, este es el momento en el que comienza la Navidad y especialmente las personas más jóvenes lo viven con especial ilusión, ¿no? También los más mayores. Yo creo que es un acto muy, muy entrañable, muy, muy agradable. ¿Ha habido cambio de decoración? ¿Este año tocaba? Sí, bueno, seguimos intentando progresar. Hay un esfuerzo importante tanto de los técnicos como del equipo de gobierno para poder hacer un poco distinto. Bueno, pues entre las novedades que hay, por ejemplo, el pino, que es más tradicional en la Plaza del Aseo, que yo creo que queda muy bonito delante de la imagen de la catedral. Y después, bueno, la iluminación también cambia. El año pasado incluimos también esta decoración dentro de la casa consistorial, que le invito a todo el mundo a que venga a verlo porque realmente es fantástico. Y seguimos intentando mejorar
mejorar las cosas y hacer nuestra ciudad más cómoda para todo el mundo, pero también más bonita, más agradable para los que nos visitan. Salimos un poquito del momento Navidad, aunque vamos a visitarla también mañana. Ya llevamos segunda jornada mañana de esas puertas abiertas en el Día de la Constitución. Sí, ha habido una importante afluencia de personas esta mañana, continuamos mañana. Mañana celebramos el Día de la Constitución y bueno, el Día de la Constitución al final lo que celebra es que hace desde el año 78 un montón de años que los españoles votaron en aquel momento, yo no votaba todavía, votaron que queríamos una nueva Constitución, ¿no? Y aprovechando este momento las instituciones abren sus puertas a los ciudadanos, el Ayuntamiento de Tarazona no lo había hecho todavía, pensamos que era una buena idea y lo estamos haciendo así. Básicamente hablamos de tres elementos, ¿no? El propio edificio, explicar un poco más cómo se llegó a la estructura actual. En segundo lugar, hablamos del funcionamiento, de la participación de los ciudadanos y mostramos evidencias de cómo ha ido evolucionando desde los primeros concejos de la Edad Moderna, pasando por las estructuras borbónicas y acabando por las instituciones democráticas. Y finalmente hablamos de los pequeños tesoros que tenemos dentro del ayuntamiento, que son pues elementos de todo tipo, desde cuadros y esculturas hasta cosas más curiosas como el primer teléfono que hubo en Tarazona, que muchos de ellos son una adquisición del ayuntamiento o para aquí o para otros edificios que tenía el ayuntamiento, pero que también son parte de las donaciones o las desamortizaciones que hubo al final a mediados o a comienzos, mejor dicho, del siglo XIX. Con todo esto creemos que hay una visita muy agradable. Las personas que han estado esta mañana realmente nos felicitan por haberlo hecho y también por la forma en la que transmitimos lo que tenemos dentro del ayuntamiento, ¿no? Invito a todo el mundo al que no haya tenido la oportunidad todavía de inscribirse. Si mañana hay algún hueco, por supuesto que podrá incorporarse también. Yo creo que es una visita muy entretenida. Volviendo a la Navidad, tenemos días para rato hasta esa gran cabalgata de Reyes de aquí. Entre el día de hoy y la cabalgata de Reyes, muchísimas actividades que ya presentó el otro día el concejal de festejos. Encendemos las luces, es algo simbólico, pero lo que queremos es que todo el mundo compartamos las Navidades. Somos una comunidad pequeña, entonces es muy fácil que nos podamos ayudar entre unos y otros. Yo creo que eso es lo mejor que podemos desear en este momento, que todos seamos felices y que vivamos juntos en armonía. Los problemas que vayan surgiendo los iremos resolviendo con seguridad. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad. Nos ponemos de acuerdo. Gobierno. 62 municipios. 3.100 comercios. Y 100.000 familias para mover la economía local. Volveremos por Aragón. Nos ponemos de acuerdo. Además, celebramos el Día de la Constitución con las jornadas de puertas abiertas en el edificio noble del Ayuntamiento de Tarazona. Tarazona ha celebrado este fin de semana sus jornadas de puertas abiertas en el Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución. Durante 2 días, el edificio noble del consistorio abrió sus puertas para acoger una exposición especialmente preparada para esta conmemoración, permitiendo a vecinos y visitantes acercarse a la historia constitucional desde una perspectiva local. A lo largo de ambas jornadas, un numeroso público participó en las visitas organizadas en grupos reducidos. Cada recorrido de aproximadamente media hora de duración ofrecía la oportunidad de conocer de forma más detallada la evolución y el significado de la Constitución en la ciudad de Tarazona. La muestra incluía fotografías históricas, documentación gráfica, objetos curiosos y referencias a personajes célebres vinculados con la vida política y social del municipio. Todo ello acompañado por las explicaciones de expertos en la materia, lo que permitió contextualizar cada elemento y enriquecer la visita. Cada grupo era recibido personalmente por el alcalde de la localidad, Tono Jaray, quien daba la bienvenida e introducía el recorrido. Conforme avanzaba la visita, se incorporaban especialistas en archivos y técnicos de cultura encargados de ofrecer una visión más completa sobre los documentos expuestos y el valor patrimonial e histórico de este ayuntamiento. Con estas jornadas, Tarazona reafirma su compromiso con la divulgación de la historia democrática y con la participación ciudadana en torno a una fecha tan significativa como el Día de la Constitución española.
¿Sabías que cientos de familias y empresas en Aragón ya ahorran con Ahorro Direct? Revisamos gratis tus facturas de luz, gas y fibra y te ayudamos a ahorrar hasta un 40% cada mes. Fácil, rápido y sin coste, nos encargamos de todo. Visítanos en Egea, Utebo o Tarazona o entra en ahorrodirect.com. Ahorro Direct, tu asesoría de confianza en luz, gas y fibra. Y los mayores de Tarazona disfrutaron de una mañana de la Constitución con migas a la pastora. Los mayores de Tarazona disfrutaron de un almuerzo de migas a la pastora en el Día de la Constitución. El encuentro tuvo lugar en el Salón Multiusos del Centro de Mayores y en él estuvo presente Lourdes Sánchez, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tarazona, acompañando a los miembros de la Asociación de Mayores Moncayo y a todos los asistentes. Hablamos con su presidenta Nuria Domínguez. Pues estamos con Nuria Domínguez. Hemos salido porque el salón de actos del Centro de Mayores ya está lleno y están preparados porque van a tener una degustación de migas en este Día de la Constitución. Nuria, que es la presidenta de la Asociación de Mayores de Tarazona, cuéntanos un poquito cómo va esto, ¿por qué? A ver, solemos hacerla todos los años, el Día de la Constitución. Eso ya es una tradición, que todos los años se hagan. Entonces, tenemos esto de que el ayuntamiento nos echa una manecica. Entonces, por eso las hacemos. Y así la gente nos reunimos un poco y nos juntamos todos los mayores, porque es que si no, no nos juntaríamos casi nunca. Bueno, pero hacéis muchas actividades a lo largo del año. Pues sí, hacemos muchas actividades. Luego están aquí las mujeres y hombres jugando muy bien. Este año nos han preparado el ayuntamiento unas clases especiales. La verdad es que hemos empezado esta semana un día y muy bien del todo. Y ahora ya tenemos todo el año entero, que empezaremos el 15 y el día 22 otra. La verdad que es estupendo para los mayores. El hogar de jubilados Moncayo de Tarazona, el hogar de mayores, siempre en colaboración con el ayuntamiento. Sí, con el ayuntamiento. Está en colaboración con el ayuntamiento. Y claro, también somos de Elías. Entonces, también participamos, el ayuntamiento participa con nosotros y también con Elías. Pues muchísimas gracias, Nuria. Jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución, los días 5 y 6 de diciembre en horario de 10:30 a 1:30. Con la exposición de documentos antiguos conservados en el Archivo Municipal, inscripciones en la Oficina de Cultura del Ayuntamiento. Conmemoremos juntos el Día de la Constitución. Es tiempo de mercadillos y rastrillos navideños. Con la llegada de estas fechas, asociaciones, colectivos y centros escolares se vuelcan en la organización de sus tradicionales puestos, cada uno con objetivos diferentes, algunos con fines solidarios y otros, como en el caso de varios estudiantes, para recaudar fondos destinados a su viaje de estudios. Como es el caso de este grupo de alumnos y alumnas del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, que han aprovechado el puente para instalar su propio mercadillo. Con ilusión y mucho trabajo ofrecen distintos artículos y actividades, convencidos de que toda ayuda es poca para hacer realidad su viaje de fin de curso. Nos hemos acercado a su puesto y hemos hablado con ellos para que nos cuenten cómo están viviendo esta experiencia y qué esperan conseguir durante estos días. En el paseo de Tarazona nos hemos encontrado con unos chicos que están con un puesto de libros, juguetes, bueno, y cosas bonitas. ¿De dónde sois, Abel? Somos de aquí, de Las Anas, en Nuestra Señora del Pilar. Estamos haciendo esto para recaudar dinero para el viaje de estudios que vamos a hacer, que nos vamos a ir a Tenerife. Cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo trabajáis en esto para poder luego hacer el viaje de estudios a final de curso? Pues en el mercadillo desde hoy. Pero también hemos hecho un par de actividades en el colegio, que han sido una fiesta de Halloween y ahora estamos haciendo la obra de Navidad. ¿Y qué tal? ¿Se vende mucho? Pues de momento sí, de momento vamos bastante bien para lo poco que llevamos. Estamos empezando el Día de la Constitución, seguro que viene mucha gente. Seguramente, esperemos que sí. ¿Qué es lo que más vendéis? ¿Libros, juegos? Pues de momento libros, todos los libros sobre todo del barco de vapor hemos vendido. Pues muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte. Igualmente.
Hablamos de poesía. Hablábamos hace unos días, tal vez un poco más de un mes, y hablamos de Antonio Machado. Hablamos de Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento, y hablábamos con todo un experto en este tema, con Pedro Bayona. Petrus, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Y hablamos de proyectos, y bueno, pues ya se ha cumplido uno de ellos. Tenemos una cita la semana que viene con Antonio Machado y con Petrus para hablar de poesía y para recitar sobre todo con estos mensajes cargados de contenido que tiene la poesía, la obra de Antonio Machado. Vamos a hablar con Petrus, como digo, porque, claro, dentro de esas actividades que el Centro de Educación para Adultos del Pósito tiene programadas para este primer trimestre, pues ha incluido una actividad que va relacionada con todo esto. Petrus, cuéntanos un poquito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola, de nuevo. Pues eso, que el Centro de Mayores del Pósito ha tenido a bien contar conmigo para, como dices, esta actividad del primer trimestre, y agradezco enormemente esta oportunidad que me da el centro en general y particularmente, que es con los que yo estoy tratando, con Raúl y con Yolanda. Por lo tanto, muchas gracias por darme esta oportunidad. Es una actividad que va vinculada a la poesía, pero que lleva más contenido. Sí. Adelántanos un poquito. Exacto, es un contenido, o sea, es un camino entre la palabra y la emoción, porque la vida de Antonio pues no fue precisamente fácil y hay muchas emociones dentro. Entonces, el equipo que yo llevo de Rapsodas, que son los que recitan unas poesías determinadas, y yo que hablo desde que nace en Sevilla hasta que muere en Collioure, que es un viaje, como digo, pues cargado de emoción, pienso que es una cosa muy interesante, y que los que vengan a vernos pues se sentirán, sí, con sus momentos de emoción, pero al final yo creo que habrá merecido la pena por ambas partes. Digamos que es un viaje por la vida de Antonio Machado, en el que se incluyen poesías afines a lo que se está contando, a esa época. Sí. ¿Hay música también, Petrus? Bueno, sí, llevo un maestro que le digo yo, que es un chavalito que toca el piano, que cuando recitan los Rapsodas pues le da ese toque especial, simpático, exacto, sí. Hablamos de un escritor que marcó la historia, que marcó una etapa de esa historia, que profundamente además. Sí. Bueno, Antonio Machado, todos sabemos que es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, y además de los más queridos, y muy patriota, porque aunque sus ideas eran, pero muy patriota, que de hecho le llevó hasta, cuando se fue a Collioure, hasta llevar una urnita con tierra española para que lo enterraran con ellos. Quiere decir que es tan emotivo, y era una persona tan sencilla, y bueno, que es que te llega al corazón todo. La verdad que Machado, para mí, yo no soy objetivo porque es mi poeta, pero fue muy grande. ¿Qué destacaríamos de la obra de Machado que vamos a ver en esta actividad? Bueno, pues en general damos un repaso a todo. Me gusta centrarme cuando llega, como empezamos en Sevilla el viaje, luego cuando llegamos a Sevilla, a Soria, cuando le dan la plaza de profesor de Soria, pues nos coge tan cerca que yo, quieras que no, habla del Moncayo, también habla de Aragón, que si Soria es una barbacana hacia Aragón, pues que nos nombra y nos toca la fibra. Entonces yo, aunque es un repaso general, en Soria me emociona más y me siento más cerca de él. Hablamos también de un personaje, de un escritor, de un poeta maravilloso que también tuvo su acercamiento hacia estas tierras, como era Gustavo Adolfo Bécquer. Exacto. Y hablamos de dos hermanos, que en este caso Valeriano era pintor y él era escritor, era poeta, pero en este caso los dos hermanos, igual Antonio que Manuel, eran los dos escritores, los dos escribían. En un principio la cosa iba bien, al final tristemente sí, lo que son las ideas los separan. Sí, a Manuel le cogió el principio de la guerra en Burgos, y no sabemos, es que ahí no se sabe si fue por decisión propia o fue por obligación. La cosa es que tuvo que abrazar las ideas falangistas, haciendo loas a Franco, mientras Antonio, en Valencia y en Barcelona, ya camino del exilio, pues hacía proclamas a favor de la República. Pero fue una pena que unos hermanos que habían sido tan unidos,
tan queridos, luego las ideas, la razón de la sinrazón de una guerra civil los apartara y en fin. Y como pasa siempre en estos temas, lo mismo que Valeriano, por muy buen pintor que fuera, siempre ha estado a la sombra de Gustavo Adolfo. Correcto. También Manuel es menos, siempre ha estado un poquito a la sombra sí. de Antonio. Sí, es cierto. A pesar de que Manuel también fue un gran poeta, el poeta... Por excelencia siempre hacemos referencia a Antonio correcto, Machado. Sí. Bueno, pues ya no queda más que decir que es un espectáculo, sí. Termina siendo casi un espectáculo. Pues lo vamos a poder ver. sí. Va a ser, yo solo os quiero mandar... Emotivo, por supuesto. Por supuesto, ya hemos dicho que es un camino entre la palabra y la emoción, y que yo os voy a decir una cosa. Os invito a los que vengáis con mi equipo y conmigo, que esta vez pues quiero volver a emocionarme hablando de la vida y obra de Antonio Machado, pero deseo que esta vez esa emoción sea en vuestra compañía. Por lo tanto, os espero a todos los que podéis venir a vernos. Invítales la hora. Sí, la hora será a las 11 de la mañana en el centro de mayores en la biblioteca, para entendernos, en el salón. Y vamos, eso sí, rogamos un poco de puntualidad, en el sentido de que el tiempo que tenemos pues está no es que sea justo, pero por si acaso, y luego incluso, no sé, si alguien quiere preguntar algo, que no es el caso, pero si llega, quiere decir que empezaremos a las 11, aunque demos 5 minutos de cortesía. Porque va a ser por la mañana. Porque va a ser por la mañana. Además, vamos a dejar claro que aunque está dentro de las actividades del Centro de Adultos del Pósito, no va a ser en el Centro de Adultos del Pósito, va a ser en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tarazona. Correcto. ¿Y va a ser por la mañana? A las 11, porque es una actividad del Centro del Pósito y es por la mañana. Pero bueno, yo creo que aunque no sea ni el mejor día ni la mejor, que sí, también yo siempre agradezco. Es un buen día y una buena hora para escuchar la obra de Antonio Machado. Exacto. Muchísimas gracias. Pues ahí estaremos, y gracias a ti, Lola, por darme otra oportunidad de nuevo. Y hoy, como hemos dicho, os esperamos a todos. Pues muchísimas gracias una vez más, enhorabuena, y bueno, pues ahí estaremos para ver un poquito de cómo se está desarrollando esa actividad. Gracias. Gracias, Lola. La Sociedad Deportiva Tarazona jugaba este fin de semana ante el Club Esportivo Europa, en casa, en el Municipal, delante de la afición turiasonense. Y la Sociedad Deportiva Tarazona sigue sin perder en su feudo. 0-0 era el resultado final, un empate que sabe a poco para los locales, pero que refuerza la idea de imbatibilidad en casa. La primera parte empezaba con el dominio rojillo, el dominio local, empezando por una doble ocasión en el 9 de Borge y de Agüero, que sería despejada bajo los palos por la defensa del Europa. Castroverde, con 2 acciones en el 14 y en el 26, volvería a generar peligro para los turiasonenses. En el 30, el colegiado desbarató una acción de ataque señalando en el centro del campo una falta rigurosa en el nacimiento de la jugada, y en el 41 se anulaba un gol a la Sociedad Deportiva Tarazona que anotaba Castroverde. La verdad, hizo de todo la Sociedad Deportiva Tarazona para intentar imponerse en el marcador, pero no lo conseguía, y el árbitro del partido no ayudaba a que lo consiguiera. En la segunda mitad, el Club Esportivo Europa buscaba el gol por medio de Mesac, que puso a prueba al portero turiasonense. Despejó el lanzamiento del jugador del Europa, el portero, evitando así el gol. En el 62, Agüero reclamaba penalti. Dicha acción no sería revisada, y un minuto después probó fortuna a Vaquero en un disparo desde fuera del área. En el minuto 70, Agüero de nuevo hizo lucirse al meta Flere, al portero del Europa, y al final, entre tanta ocasión y fallo, se acababa con un empate a 0, reparto de puntos y el resultado gafas, en un partido en el que la Sociedad Deportiva Tarazona mereció más que su rival.
Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y les volvemos a emplazar esta noche a las 9 en la segunda edición, como de costumbre, y mañana a esta misma hora. La cita será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Nosotros hoy nos despedimos con los villancicos de la Coral Turia Sonense, que estuvo presente, como ya es tradición, en el encendido de luces 2025 de Tarazona. Sean felices y continúen disfrutando de este otoño, porque ya queda poco.